Bueno, damos inicio a esta actividad. Les quería agradecer, por supuesto, a todos los presentes por venir. A José Ignacio Martínez por invitarme a mí a moderar esta actividad y, por supuesto, a los 3 miembros de la comisión de expertos, Jaime Arancillo, Marcela Aranda y Paz Anastasiadis, que están con nosotros hoy día para conversar. Perdón, Marcela Pereiro. Disculpa, para conversar sobre lo que ha sido el trabajo de la comisión, sobre lo que va a ser el trabajo de la comisión. Hay muchas preguntas en estos días respecto a lo que ha estado pasando ahí. Y mi primera pregunta tiene que ver con si es que, Jaime, Marcela y Paz, si es que esto ha sido lo que ustedes esperaban, ¿no? Porque hubo mucha negociación sobre los nombres, sobre para llegar aquí, digamos, y hay también mucha expectativa respecto de un proceso fallido. De hecho, la comisión experta responde un diagnóstico sobre los motivos por los cuales falló el proceso anterior. Entonces, si es que el trabajo que han tenido hasta acá se ha correspondido con lo que ustedes esperaban. Quizás Paz puedes partir tú, o sea, ha sido muy distinto, digamos. A ver, yo saludarlos a todos, agradecer por supuesto la invitación. Nosotros aquí hemos compartido mucho espacio, ya más de un mes de trabajo. Pero también interesante y agradecer porque precisamente lo que nos ha faltado como proceso es llegar más a las personas. Creo que es un paso, hay cansancio en proceso constitucional, estamos conscientes de eso, porque venimos de un proceso que, como lo ha señalado Daniel, es fallido. No se logró el propósito, fallaron múltiples elementos, fallamos como electores, y fallaron los elegidos. Y eso también es importante para el 7 de mayo, porque finalmente tenemos una gran misión que es lograr estos espacios. Nosotros somos una de las instancias, la comisión experta que forma parte de la construcción de un anteproyecto para que el Consejo Constitucional no trabaje bajo una hoja en blanco como pasó en el proceso anterior, pero con además ciertos limitantes que vienen siendo las bases institucionales que debemos respetar. Y dentro de eso, claro, venía ya un proceso que habíamos trabajado algunos de forma representantes de sectores para la bajada de la reforma constitucional del Acuerdo por Chile, y ya venía un proceso que por lo menos yo venía identificando de amplitud, en el sentido de buscar la transversalidad, buscar generar el diálogo, los acuerdos, y que viene de un mandato que se logró a través de una política que tuvo por miras un bien común al país, a Chile, y creo que eso inició el proceso de esa manera. Hemos tratado de permanecer y yo creo que la tónica fue la instalación de la mesa que dio un norte marcado en unanimidades, entender que teníamos que ir formándonos, acordándonos, más allá de lo lógico. Pertenecemos a sectores distintos, pero por lo menos esos vaivenes han siempre logrado reconducirse hacia la búsqueda del propósito que es la norma que nos represente a todos y a todos, porque de lo contrario no vamos a tener, yo creo que eso, hay una conciencia de eso dentro de todos los 24, que es, no vamos a tener propuesta constitucional que darle al país si no logramos realmente tener normas que nos representen a todos. Y eso significa al menos 3/5, ojalá pudiese ser mucho más, pero hoy día estamos en un proceso que es más difícil, que en el fondo ya estamos en la construcción ya definitiva de las enmiendas. ¿Eso qué significa? Se aprobó un anteproyecto por unanimidad, que fue la lógica que se creó desde cada subcomisión, fue aprobando sus normas, pasa a un pleno, en el fondo como ustedes mismos, que aprueban todo, pero es un texto que viene aprobado desde cada una de sus comisiones, que representa un norte ya, las bases. Pero luego de eso vienen insumos que pueden ir perfeccionando, en otro sentido podrían entender que va perjudicando, pero en el fondo van entendiendo cada sector sus posiciones dentro de ella, y por supuesto también hay algunas que también van reflejando hacia dónde apuntan los ánimos de consenso. Y hoy día, claro, hay algunas decisiones que todavía están ahí entrampadas y son los que se van a definir en estas semanas, y eso va a significar en el fondo un debate un poquito a veces más conflictuado. Marcela, ¿ha sido lo que esperabas? ¿O ha sido muy distinto? Es una pregunta muy difícil. Pero primero que todo, déjame agradecer, obviamente, que estamos en nuestra casa, agradecer el apoyo del decano, de todos los profesores que están aquí, que nos han apoyado en todos los sentidos, creo que a Jaime y a mí, en esta etapa, y también a todos mis alumnos, que a algunos no lo había podido ver y lo echaba de menos. Dicho eso... Ellos también te han echado de menos. Yo espero, no sé. Algunos me dicen que sí. La verdad que, mira, en términos de lo que uno visualizaba que podía ser esta comisión experta y cómo ha sido, es compleja la pregunta, muy compleja, porque
Normalmente uno entiende desde la academia que son momentos de conversación, de mucho diálogo, y a veces de pronto la Constitución, como a mí me han enseñado, es de una naturaleza mixta, ¿no? Y se lo enseñaba yo a los niños, política y jurídica. Y en esta etapa tú ves a lo mejor esa parte más política que la jurídica propiamente tal. Entonces, desde esa perspectiva también ha sido muy distinto a lo que yo pensaba, ¿sí? Pero también ha sido una experiencia que creo que en el tiempo uno puede llegar a valorar, porque puedes revisar aquellas cosas o revisar aquellas cosas que tú habías escrito, que habías puesto en algunos papers, en términos más concretos y tratando de servir a la comunidad. Ese es como el único propósito por mi parte, Bruno. Perfecto. Es interesante eso que dices, porque una de las dificultades que yo personalmente, yo no soy abogado, me puse corbata hoy día, pero no soy abogado, una de las dificultades que yo siempre he tenido con estas discusiones es exactamente esa: en qué medida una discusión jurídico-técnica y una discusión política, porque la Constitución es las dos cosas a la vez, y cómo se combinan. Vaya desafío en el que estamos, ¿no? Porque acá hay un problema de legitimidad política y de técnica jurídica combinado. Entonces, con ese comentario te paso la palabra, Jaime, para saber si es que esto ha cumplido tu expectativa. La ha cumplido totalmente. Estoy muy contento, muy agradecido. Me sumo a los agradecimientos de Marcela también, porque no estaríamos donde estamos si no es por el esfuerzo de muchos profesores de la Universidad de los Andes y directivos de la Universidad de los Andes que nos apoyaron. Al mismo tiempo tuvimos la confianza de parlamentarios, pero fue todo un trabajo en equipo, así que yo también aprovecho y me siento muy agradecido, y me siento también, con Marcela nos sentimos llevando el nombre de la universidad en lo que dice relación con la discusión técnica. Ciertamente lo que dice relación con el aspecto de discusión jurídica, al que uno está más acostumbrado como académico, las expectativas se han cumplido a cabalidad, ha sido muy interesante la discusión. Lo que ha sido inesperado para mí, a lo mejor porque era muy ingenuo, es que en estos procesos que también tienen mucho de político, no basta simplemente con tener una opinión, sino que también hay que saber cuándo decirla. Y normalmente en la academia, cuando uno le pregunta su opinión, la dice, pero no tiene que estar pensando cuándo la dice, si mejor guardarla, tirarla después o intercambiarla por otra. O sea, esto que es propio de la negociación, en el fondo uno es más ingenuo y dice, no, un momento, aunque tú opines eso, en algunos casos es mejor que no lo digas todavía, porque a lo mejor puedes lograr algo que yo entiendo que es también natural a este tipo de procesos, pero al menos para mí resultó ser algo nuevo y enriquecedor. ¿Qué tan, por decirlo así, esto ha tenido varias etapas? Se aprobó un primer, no sé cómo llamarlo, pre-anteproyecto, así como muy en su línea muy gruesa, y después ha venido una etapa de enmiendas que ha producido ante la opinión pública, pero me interesa saber cómo lo ven ustedes, la idea de que un primer momento de grandes consensos, de consensos un poco más fáciles, por llamarlo así, se ha ido crispando el ambiente un poco más, y que las cosas hoy día se ven un poco más difíciles, un poco más tensas. Los 3/5 son difíciles de obtener, ya va a conversar de lo difícil que puede ser obtenerlo en la siguiente etapa, pero ¿qué tanto han visto ustedes un cambio en el clima interno o es simplemente un cambio natural por las distintas etapas que se están viviendo, ¿no? Que una etapa era previa y ahora ya con las enmiendas ya entramos en una discusión un poco más concreta, quizás podemos seguir el orden inverso. Sí, yo lo primero que diría es que al menos para mí el número de enmiendas no es el tema. O sea, podrían haber sido 5.000. Perfecto. ¿Por qué? Porque en el fondo, sobre la base de un texto preliminar, es posible, incluso sobre todo si se trata de expertos, que normalmente tenemos una tendencia a la revisión, al perfeccionismo incluso obsesivo, por mejorar los textos. Uno dice, bueno, se presentaron muchas que tienen por finalidad precisar, corregir, añadir, suprimir, etc. Y por lo tanto, no es la cantidad de enmiendas la que a mí quizás me llama más la atención. Lo que me llamó, al menos a mí personalmente, más la atención es que como este texto preliminar fue trabajado durante 2 semanas, donde todos tuvimos la oportunidad de sacar cosas o poner cosas o llegar a un acuerdo para incluirla, en su mayoría es un muy buen acuerdo preliminar, pero en algunos casos hay ciertas cosas que uno dice por el tenor de la enmienda, es decir, pensé que esto lo habíamos acordado ya, ¿no? Y por lo tanto ahora, si vienen enmiendas que lo cambian, llaman un poco la atención, que son las menos en todo caso. La mayoría de las enmiendas tienen por objeto mejorar lo que se acordó y en la misma línea de lo acordado. Esa sería mi respuesta. Yo creo que
no sé qué piensa pasa, porque yo creo que hay una subdivisión interna que tal vez no se ve muchísimo hacia afuera, una cuestión más bien reglamentaria, que dice relación con las subcomisiones, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, mi subcomisión en particular, una subcomisión que tiene cierta densidad en términos de los grandes acuerdos, es decir, si bien es cierto hay 12 bases que quedaron fijadas por el acuerdo en general, en materia de principios y en materia de derechos, los acuerdos en sí mismos, la primera etapa no fue fácil. Una cosa es que no fuese público, pero fácil no fue. O sea, cuando en el fondo tú te pones a conversar con otros académicos de otras sensibilidades y que en el fondo legítimamente tienen otra concepción de lo que sea la vida, la libertad religiosa, la honra, etcétera, todas las libertades civiles, no, nunca ha sido fácil. De hecho, yo creo que lo que más valoro hasta hoy, más allá del resultado o lo que pase, te lo decía, lo conversamos antes, es precisamente esa cuestión de lograr una especie de acuerdo mínimo, que uno siempre lo dice como en los textos, es como ese acuerdo en lo fundamental que supone la Constitución, que a veces puede ser un acuerdo más procedimental, como en este caso, con personas que piensan diametralmente distinto a ti. O sea, eso vivirlo es una cuestión bien interesante, bien enriquecedora, porque más allá de la dificultad que supone, en realidad creo que puede ser algo bueno del hecho de haberse sentado por primera vez en una situación como esta, históricamente, a conversar con alguien que piensa diametralmente distinto a ti y que también tiene sus argumentaciones jurídicas para hacer valer el Tratado Internacional de no sé qué, el de Tumbuctú, lo que sea, por decirlo en broma, pero en el fondo hay argumentaciones para todo, y yo creo que eso es lo que hace que este proceso pueda ser interesante mucho más allá del resultado, como proceso valioso en sí mismo, ¿no? Eso. Sí, bueno, ahí nosotros estamos trabajando en estas 4 subcomisiones. Son 6 en cada una que fueron medianamente acordadas, la composición también tiene mucho de conformación política, sobre todo la que es sistema político, está en el fondo elegido, en el fondo actores, en el caso de nosotros, por ejemplo, yo pertenezco dentro de lo que DC, entonces de eso el oficialismo tenía que estar dentro de la subcomisión 1, por ejemplo. No, entonces ahí, después en la otra subcomisión 2, función jurisdiccional, órganos autónomos, después derechos civiles, derechos fundamentales, los derechos sociales, los capítulos de naturaleza también está dentro de la subcomisión 4, entonces nos faltaría en el fondo una sola subcomisión para representar, pero dentro de eso se forman los acuerdos. Entonces, y como está definido finalmente las reglas desde el reglamento, queda muy poco espacio para que el pleno, o sea, por ejemplo, si ustedes se subdividen, llega cada uno con sus acuerdos, queda muy poco espacio para que todos ustedes opinen respecto de lo que 6 decidieron. Pues, entonces, esa discusión ya se dio. Ya se dio internamente y las normas están establecidas en el fondo para, claro, para aprobar, rechazar o yo digo, lo que es más peligroso de todo son las discusiones en el fondo de votaciones separadas, que no es que por lo menos desde una instancia final, como es la que sucede cuando vamos al pleno y ya en la votación, ya no del anteproyecto, sino que el anteproyecto con sus enmiendas, puede ser bien complejo si es que no tomamos una decisión madura, responsable respecto del trabajo que estamos haciendo. Yo espero que eso pueda suceder porque en el fondo es la tónica que se ha dado, que es el acuerdo, y por lo tanto no el generar esta medida que podría ser perjudicial si la vemos como, en el fondo, como la posibilidad de aniquilar artículos concretos, en el fondo distinto de algún inciso que genere más ruido o efectivamente no tenga tanto acuerdo en el fondo de esta manera más transversal. Entonces, en eso, claro, se aprueba este anteproyecto y hubo, en el momento que se presenta la enmienda, yo creo que en un momento que no es lo que compartimos acá los tres, siendo que pertenecemos, si uno lo mirara como bloque, porque en el fondo no hemos variado mucho esa composición, que yo creo que es una de las dificultades, estamos 2 sobre un lado, 2 sobre el otro, entonces, claro, nosotros hemos hecho algunos trabajos en conjunto, esto del sistema político, y generamos una enmienda en conjunto, que fue el tema de federaciones, fue el tema nuclear. Pero respecto de ello, nosotros en el fondo tenemos esta posición, que aquí tenemos una coincidencia en el fondo, que está bien la presentación de enmiendas. Algunos fueron más críticos respecto a la presentación de enmiendas, sobre todo algunas que hacían alguna alusión o sintonía con lo que había sido el texto rechazado de la convención. Pero si uno incluso analiza la enmienda que presentaron desde sectores en el fondo que más representativos de lo que fue la confección del texto constitucional que rechazado, no es
distan bastante de los puntos más críticos de la convención, entonces de la propuesta de la convención. Entonces yo decía, a ver, nosotros estamos intentando espacios, en el fondo, que fortalezcamos democracia. Por lo tanto, tenemos que ser también llanos a recibir indicaciones que no nos representen dentro de un sector, tampoco del otro, pero en el fondo que por lo menos puedan responder a sus sectores, porque también es difícil decirle a alguien que aprobó un texto, un anteproyecto tan distinto a la convención anterior, decirle la verdad que no estoy peleando por lo mío, cuando a la vez sí lo están haciendo. Porque lograr una constitución que sea capaz de transmitir lo que pensamos desde cada sector, y lo que hemos hablado algunos también, desde una constitución más habilitante, que permita el debate después en democracia, no defina todo desde la constitución, bueno, finalmente estamos entregando respuestas al país en su conjunto, no a sectores, no partisanas, sino que efectivamente mirando el bien común. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que las enmiendas fueron sanas. Estamos en este proceso, obviamente es una discusión más específica y por lo tanto tiene sus aprensiones para un lado, para el otro, y acá lo que necesitamos, claro, es esta parte de cuándo hablar y qué no hablar, porque es parte en el fondo de la negociación y algunos lo tienen más en el ADN de negociar una cosa por otra, otros también, también nos pasa, en eso combinamos bastante cómo promovemos lo que creemos que es mejor. Y también esas dos cosas están siempre presentes. Yo trabajo en el Congreso, yo soy asesora legislativa, entonces están siempre presentes esos dos ADN, el que negocia una cosa por otra y también el que dice a ver cómo logramos una norma que es más sana, que nos hace mejor. Les quería preguntar algo que dijo Marcela que me pareció muy interesante, que está como en el centro, al menos parcialmente, de esta discusión, ¿no? Que es cómo logramos, primero, llegar a acuerdo entre personas que en principio piensan muy distinto, y luego que esas dos personas ese acuerdo lo defiendan como propio, ¿no? Esto es muy aristotélico lo que digo, pero esa sería la gracia de un proceso así, ¿no? Que dos personas que piensan distinto defiendan como propio esto, porque esto, en fin, viene en varias etapas, pero habrá finalmente un plebiscito de salida donde la gente tiene que ir a convencer a los votantes de votar, por tanto tiene que sentirlo como propio. Entonces, ¿ustedes comparten el diagnóstico de Marcela que aquí se ha podido construir algo, se ha podido ir construyendo poco a poco y laboriosamente, algo así como uno podría llamarlo un ethos común a partir del cual es pensable que en el futuro se proyecte una constitución que sectores que piensan distintos piensen como propia, que, si yo entiendo bien, es el gran desafío que tenemos hoy día? A ver, yo diría, nosotros como expertos no tenemos ninguna excusa válida para no llegar a acuerdo. Porque esto no es un grupo de señores que los obligaron aquí a sacar algo en el fondo como sombrero de mago, sino que aquí hay un proceso donde las fuerzas políticas más representativas del país, desde el Partido Comunista hasta la UDI, firmaron un acuerdo que se traduce en 12 bases fundamentales del orden constitucional de la República, y le han pedido primero a una comisión de expertos que dote de contenido esas bases, y luego que esos expertos presenten una propuesta que va a ser validada por un Consejo Constitucional y después sometida a plebiscito. Entonces, si ya las fuerzas políticas más representativas de la ciudadanía se han puesto de acuerdo, ¿en qué posición queda un grupo de expertos que han sido nominados por esos mismos parlamentarios para decir no vamos a llegar a acuerdo? Yo creo que no tenemos excusa. Y por lo tanto, estamos obligados a llegar a un acuerdo, pero hay que entender que el resplandor democrático de un acuerdo no consiste en que a uno le tiene que gustar todo lo que quede en el acuerdo. Porque en el fondo, en el momento mismo en que uno dice, oye, la Constitución me representa íntegramente, no hay nada que no me guste, lo más probable es que está pisando una tierra donde la Constitución fue impuesta por unos por sobre otros y no fruto de un acuerdo. Lo natural de una Constitución democrática, y esto lo dijo Benjamin Franklin en el discurso de cierre de la Convención que elaboró la Constitución de Estados Unidos, es el parte diciendo, yo no sé si me gusta esta Constitución, pero lo que sí sé es que es imposible que otro grupo de hombres, bajo las mismas reglas de distribución democrática, pueda lograr algo mejor. Por lo tanto, yo creo que si sacaran a estos 24 que están ahora, porque falló el proceso, y el próximo año llaman a otros 24, se va a producir el mismo desacuerdo, porque cada uno tiene su tendencia. Y por lo tanto, me parece que el riesgo que tiene el proceso es que uno pretenda quedar conforme cuando la Constitución no tenga nada que le moleste.
Si eso es así, no va a haber acuerdo nunca. Lo propio sí es que tenemos que tener el esfuerzo de poder llegar a un acuerdo, al menos que tenga cosas que nos desagradan, pero que no nos desagradan demasiado. Y para eso, las bases del proceso, las que acordaron las fuerzas políticas y que son el presupuesto que no se puede pasar a llevar, son un conjunto de elementos que son fundamentales para poder llegar a un buen acuerdo. O sea, no tenemos una hoja en blanco. Y lo que tenemos que es de dotar de contenido esas bases, tratando de no, por así decirlo, engañar, ni tratar de, sobre texto de una base, poner algo que en realidad no está en el espíritu del acuerdo. Paz, ¿algún comentario sobre esto? La vez que construimos desde el Acuerdo por Chile, que por supuesto que es lo que señala Jaime, que fue la posibilidad que políticamente se pusieron de acuerdo para lograr llevar adelante un proceso que fue un compromiso además político, democrático, porque era rechazar para reformar, por lo tanto no quedaba la instancia de decir, bueno, acá se rechazó y no viene otro proceso, fue un compromiso político, se asumió, se cumplió y luego se hace una bajada también con distintos sectores que construimos esta reforma constitucional, que obviamente no íbamos más allá del acuerdo, porque nuestro mandato era este el acuerdo, por lo tanto, si habían algunas observaciones de cómo se tenía que implementar algo más político, volvíamos a la consulta hacia los parlamentarios. Pero en el momento que surge la norma en conjunto, estábamos representantes UDI, Renovación Nacional, DC, y en ese entonces, de hecho, Domingo no estaba porque estaba con COVID, no podía estar. Y a cada uno, Domingo Lovera, que en el fondo es representante de RD. De RD, claro. Entonces, y él a cada uno le envió muchas gracias, me sentí fielmente representado en el fondo en cada una de las defensas que hacíamos de los artículos. Ese ideal, claro, es como lo que señalan Marcela y Jaime, porque es el ideal que debiese surgir de este texto, porque además, si no trabajamos en eso, o sea, de darle la fuerza futura, este proceso tiene muchas posibilidades de que se vaya a rechazar. Entonces, tenemos que tomar la conciencia de que es un desafío país, en el fondo está en manos de todos nosotros finalmente, que tengamos una constitución que surge en democracia, que dejamos atrás además esta constante seguidilla primero de impulso de tener una constitución, después de procesos fallidos, y bueno, hoy día estamos diciendo es una constitución que va a reflejar, al menos en el fondo va a permitir encontrarnos como país en esto. ¿Vamos a darnos esa oportunidad o no? Y eso también lo tenemos que pensar, insisto, el 7 de mayo, porque necesitamos ese diálogo en la construcción del Consejo. Vamos a ir ya el 7 de mayo, pero antes quería preguntarle especialmente a Marcela, pero por supuesto pueden también intervenir, algo que dijo Paz en una intervención previa, ¿no? Porque obviamente uno de los problemas de la fallida convención fue, lo voy a decir así, pero no soy abogado, así que insisto, me puedo equivocar, sobre constitucionalizar cosas, o sea, cosas que uno pensaría, o problemas que uno pensaría que deberían estar en manos del legislador, ponerla a la Constitución y sobrecargar la Constitución, por decirlo así. Y uno ve, o uno percibe que aquí puede haber el riesgo contrario, ¿no? Porque también hay un riesgo contrario, que es que la Constitución quede completamente mínima, donde haya muy pocas cosas, que sea simplemente una especie de sala, una sala de máquinas políticas muy mínima, porque como no nos ponemos de acuerdo, entonces vamos sacando cosas, lo que obviamente frente al proceso anterior parece sano en un sentido, pero quizás también tiene, puede ser problemático si es que es excesivo. ¿Cómo ves ese problema? ¿Es un problema real o si en fondo es visto desde fuera simplemente, pero no es algo que está dentro, que está arriba de la mesa para quienes están adentro de la comisión? Difícil pregunta, ¿no? No, es verdad. Yo creo que lo que tú dices es que es frágil, porque lo que pasa es que hay una cuestión que yo creo que quedó instalada en 2019 y que no nos dimos, tal vez no nos dimos cuenta. Yo pensé, honestamente, que cuando se había rechazado lo de la convención, el proceso se había acabado. El 4 de septiembre. El 4 de septiembre. O sea, yo de verdad ese día dije, bueno, esta cuestión no es una constitución, de verdad no creo que sea una constitución, una cuestión maximalista, partisana, etcétera. No tiene ni forma, ni nada, ni estructura de constitución siquiera, ¿ya? Pero lo que tú te das cuenta en la interna, al estar ahí dentro de la comisión, es que hay muchas cuestiones que no están resueltas y que eso se ve en la falta de gobernabilidad que tenemos hoy en día. Entonces, claro, la tentación de que el sistema político, en definitiva, a propósito de lo que tú me preguntas, arrastre o sea la única causal, sería bien artificioso, yo creo.
Porque desde adentro uno puede entender que tal vez el problema ni siquiera es solo el sistema político, sino las bases a partir de las cuales nos comunicamos. Por eso ha sido tan difícil gobernar durante este último tiempo. O sea, si uno hace una mirada más retrospectiva y en el diálogo con personas que frecuentemente a lo mejor tú no tendrías el acceso a la posibilidad, a la oportunidad, porque la vida es así, de conversar algunos temas difíciles. Por ejemplo, no sé, en mi subcomisión a veces, o también al Pleno, que sí que han asistido todos los órganos del Estado. Hemos recibido a todos los órganos del Estado, todos. Hemos recibido también a todos aquellos que participan de comunidades de pueblo originario, y ellos aún insisten en sus demandas. Entonces, tú dices, bueno, en realidad no se supone que esto lo habíamos resuelto. Válidamente yo me lo he preguntado varias veces después de irme del Congreso a la casa. Y entonces en realidad yo me doy cuenta que tal vez no lo tenemos tan resuelto. Y que lo que pasa es que hay una polarización en la cual de pronto no hemos podido llegar a un camino a partir del cual podemos decir, bueno, estas bases, yo soy muy partidaria de la Constitución vigente, la he enseñado como ya no sé cuántos años de mi vida, etcétera. No es el problema ese. El problema es cuando la sociedad cambió y que en definitiva tú tienes que buscar nuevas formas de relacionarte en términos de gobernabilidad, de estabilidad democrática, de representación política, de principios y también evidentemente en lo que cabe con los derechos garantizados de un modo a lo mejor más cercano a las convenciones, a los tratados internacionales, que a lo mejor es la manera más clásica en cómo lo hemos atendido. Entonces, pareciera ser que ahí, más allá de si la Constitución es o no la respuesta, eso yo no estoy por darlo, solo el tiempo lo dirá, hay una crisis que está en el etos de la convivencia social que no se alcanza a cerrar y que no hay gobierno que lo pueda resolver. Qué difícil, ¿eh? Pregunta breve. ¿Qué tal línea roja parece ser para ciertos sectores el tema de la provisión mixta en salud tal como está formulada, que según algunos estaría constitucionalizando el sistema de ISAPRE, y que uno de los temas que parece estar crispando hoy día, insisto, yo leo el diario, pero el diario puede estar informando de modo equívoco esto. Hoy día es un punto así en discusión de los que está trancando mucho la discusión o no necesariamente? Parece que Jaime se siente aludido aquí en su comisión. Tiene derecho a guardar silencio, señor Jaime. Yo te quería responder la pregunta anterior. También. Puedes responder ambas, Jaime. Sí, no, que cuando se habla de minimalismo y de maximalismo constitucional hay que tener mucho cuidado nuevamente con un análisis estrictamente cuantitativo. Porque uno dice, oye, mira, es minimalista porque tiene 50 artículos y es maximalista porque tiene 500. Es un modo de verlo, pero no es el más importante. Si entendemos que lo más importante de una constitución es un conjunto de límites al legislador, habilitante del legislador, pero al mismo tiempo de límites al legislador, en el fondo hay que tener, lo propio de una buena constitución es que se haga cargo de los defectos y de los vicios que tenemos como nación. Entonces, una buena constitución es la que permite explicar la historia de un país. Y por lo tanto, cuando uno mira la constitución chilena, dice, yo puedo hacer una clase de historia de Chile con la constitución. Porque dependiendo lo más extenso o más corto que esté el artículo, es porque han tenido más problemas en esta materia que en esta otra. Y en eso hay un componente idiosincrático que va variando de país en país. Por eso que para nosotros sería muy fácil tomar la Declaración de Derechos del Hombre, o hay que decir de hombres y mujeres, pero así el título original es del hombre, de la ONU, de la OEA, podemos copiar la Constitución sudafricana, que se dice que es una de las más perfectas del mundo, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque en el fondo estamos hablando de la Constitución de Chile, que está hecha para corregir las desviaciones antidemocráticas y tiránicas del pueblo chileno. De los chilenos, digamos. Que las tenemos. Lo que pasa es que las tenemos de un modo distinto que el alemán, que el suizo, que el sudafricano. Entonces uno dice, bueno, minimalista sí, no tengo problema, en la medida que establezcamos límites que nos impidan que uno le ponga en el pie encima a otros, por así decirlo. Y si eso es minimalista, bienvenido, pero en el fondo que no nos quedemos por falta de límites que son necesarios, ni que tampoco nos excedamos en límites que son innecesarios. Y eso me permite asociarlo a la pregunta que viene después. Porque efectivamente se dice mucho que la Constitución tiene que ser habilitante, que tiene que permitir el libre juego democrático. Desde luego, y puede ser que a lo mejor la Constitución nuestra en su origen tenía cerrojos que impedían el juego democrático. Pero la idea básica de una Constitución es que junto con habilitar al legislador lo tiene que limitar en aquellas cosas que nosotros no queremos que ni siquiera el legislador esté dispuesto a regular.
Y normalmente son aquellas cosas por las cuales uno está dispuesto a dar la vida. Entonces uno dice, oye, ¿hay ciertas cosas que aunque el legislador tenga mayoría no puede hacer? Sí, se me ocurren varias. Entonces, naturalmente el tema que dice relación con la salud, esto es una interpretación personal mía, puede ser de aquellas cosas que queden entregadas únicamente a criterio del legislador, puede ser, pero resulta que en el caso concreto, y perdón que dé una respuesta tan de derecho positivo, aquí ya existe una base constitucional que hemos jurado, prometido, aceptado, respetar, que dice que en la provisión de derechos sociales, la provisión de derechos sociales será progresiva a través de instituciones públicas y privadas. No dice provisión mixta, no dice libre elección del prestador, no dice libre elección del asegurador, solo dice provisión, o sea, dice desarrollo a través de instituciones públicas y privadas. Y por lo tanto, si está expresada en esos términos, a mí me parece que cualquier moción o enmienda que permita, que limite esa posibilidad de que existan instituciones públicas y privadas, va en contra de la base. Y cuando se trata de seguridad social, en la seguridad social hay dos tipos de instituciones, de hecho por eso se llama seguridad, porque hay seguros y hay prestadores. Por lo tanto, si yo quisiera no decir nada con el propósito de que en el futuro los aseguradores sean solo estatales, perfectamente puedo obedecer a una política democrática, pero no es, me parece, lo que la base quiere. No es coherente con la base. A mi juicio no es coherente con la base. Ahora, ¿significa que vamos a poner aseguradores y prestadores? No necesariamente, pero cualquier intento que usted haga por limitar la posibilidad de que existan aseguradores, libre elección de aseguradores públicos y privados, me está, de alguna manera, a mi juicio, pasando a llevar una de las bases. Entonces, efectivamente, uno dice, no, pero es que esto hay que dejárselo libre juego al legislador. Podría ser, pero ya no fue. Ya no fue. No sé si quieren comentar algo y le agrego otro tema que en los medios aparece como motivo de cierto conflicto interno, que es el tema de la paridad, ¿no? De la manera en que se entiende, se comprende la paridad y cuán constitucionalizada tiene que estar la regla de paridad en concreto. No sé cuál de ustedes dos quiere... ¿Puedo comentar un poco de lo de Jaime? Sí, lo que pasa es que la base, a propósito de lo que dice Jaime lo ve en concreto en cada uno de los derechos sociales, cómo se concreta esa provisión mixta. En el caso nuestro, evidentemente, el tema de la subsidiariedad, la servicialidad, hay muchos principios que uno da por obvio de toda la vida de Dios, literal, no son tan obvios. Y eso fue una primera sorpresa también al momento de conversarlo dentro de la subcomisión. O sea, que el Estado está al servicio de la persona humana y si no, ¿de quién está? Decían algunos, el profesor Boxán, que fue a ilustrar ahí a mis queridos colegas también. Hay un tema respecto de cuál es el orden natural, que por lo menos uno lo tiene bastante claro desde siempre, que dice relación con el rol de persona, sociedad y Estado. Y ese triángulo, que normalmente uno explica en clases como en 5 minutos, bueno, a veces no genera tanto consenso, ¿no? Porque en el fondo con la cláusula de Estado social, que es lo que en el fondo se comenta después en la prensa como en 2 líneas, lo que se produce es en el fondo cuál es el sentido. Si ustedes se acuerdan, el proyecto de la convención empezaba con el Estado. Entonces estas cosas tienen algún carácter o algún sentido político, antropológico más bien profundo para algunas personas. Yo lo descubrí en este proceso. Me parece a mí que ahí hemos tratado de conciliar y de dar a entender que la subsidiariedad como principio es algo muy natural y muy propio que viene de Aristóteles, o sea, la persona, la familia, la sociedad, etc. Y a partir de eso el Estado entonces está al servicio de todos estos grupos intermedios y no al revés, porque si no, ¿qué sentido tendría un Estado que se va a servir a sí mismo? O sea, es como eso sería un tirano, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de hacer una cuestión global en principio. A mí me preocupa que ojalá Dios quiera ese acuerdo se consolide. No estoy segura que eso vaya a pasar o no a partir de la enmienda, pero es algo que todavía estamos conversando y que va a ser un tema muy álgido porque la cláusula de Estado social, a diferencia de la cláusula de la subsidiariedad, no quedó en las bases. Por lo tanto, el Estado social sí es una base propiamente tal, pero la subsidiariedad no. Entonces, ahora, no puede haber Estado social sin sociedad, como me enseñó mi maestro aquí. Entonces, no hay posibilidad real
de que uno pueda entender el Estado social de otra forma, pero también podríamos llegar a la idea extrema y politizada de que, no sé, pues el Estado es un Estado comunista, digamos. No sé, en fin, porque yo creo que es absurdo, digamos, estoy hablando en términos del absurdo. No, lógico. Paz, tú que vienes del otro bloque, así que nos interesa mucho escuchar tu... A ver, respecto de las bases y del legislador, yo creo que en eso y de lo mínimo, ¿no?, que puede hacer una constitución, yo creo que va bien vinculado. A ver, tenemos hasta cierto punto de que sea mínimo el proceso, porque bueno, además ya tenemos varios artículos, pero tal como dice Jaime, precisamente, no necesariamente el contenido implica el tener una constitución que se hace cargo de cada uno de los aspectos y que no deja espacio, que yo creo que no hay que temerle a la democracia, al debate democrático. Finalmente, ¿quién ejecuta y exige o presenta proyectos y promueve políticas públicas que requieren cambios a nivel de leyes que lo hagan, que lo operativicen? Bueno, es el legislador, es el ejecutivo, y ese es el rol que se cumple dentro de la democracia. Por lo tanto, efectivamente, desde una constitución lo que tenemos que generar estos bordes en el fondo que construyan, y desde una etapa siguiente a lo que tenemos hoy día como Estado de Chile, al hablar que el Estado de Chile se organiza a través de un Estado social y democrático de derecho, porque le estamos cambiando la cara del Estado. Efectivamente, cuando se toca el tema de subsidiariedad, a veces viene inmediatamente en la interpretación respecto de esta subsidiariedad por omisión. Finalmente, vamos de nuevo a entrar a un Estado que no actúa sino con una ley, que tiene un quórum para establecer la ley, que está definido. Entonces, ahí se produce también parte de las discusiones que es lo necesario de avanzar. Pero claro, muchos dicen, la interpretación va de la mano de nuestra vivencia y también de los textos constitucionales. Entonces, a raíz de eso, ¿cómo logramos que este Estado social realmente exista como tal dentro de la propuesta de nueva Constitución y, por supuesto, del anteproyecto que construimos? Entonces, efectivamente, ahí hay un artículo 2 que es el que consagra el Estado social y habla de las características del Estado social. Dentro de ello viene precisamente el remover los obstáculos por parte del Estado. Eso ya le entrega características que son propias de un Estado y, claro, que pueden hacerlo compatible con otras normas. Vienen discusiones, sé que en sus comisiones están algunos puntos, en el fondo, también más críticos y que necesitan destrabar, pero también tienen algunas indicaciones que hablan, en el fondo, de incorporar además elementos de solidaridad y justicia dentro del artículo 2, que lo hacen plenamente compatible con cualquiera de las formas de Estado y de lo que precisamente, si hablamos en materia de derecho a salud, compatible también, porque ahí, claro, están las bases y está lo que puede alcanzar a hacer el legislador en relación a esta provisión que viene público-privada, pero efectivamente dejando actuar. ¿Qué es lo que miramos? Claro, que permita actuar, que un gobierno promueva finalmente un cambio. Hoy estamos en una crisis en materia de salud, no podemos negar lo que viene. Yo incluso digo, estamos tratando entonces, ¿de qué? De mantener lo que hoy día tenemos, pero mientras lo que hoy día tenemos, digamos, pero mientras, o tratando de sujetar para arriba, pero no tenemos piso abajo, porque en el fondo estamos con una situación que es compleja. Entonces, evidentemente vamos a tener que avanzar en un sistema de salud distinto. Entonces, vamos a dejar eso no al legislador. Si eso es lo que tenemos que pensar. Y bueno, y por supuesto ahí viene el desafío de la misma subcomisión, porque eso depende mucho en el fondo de los actores, de lograr encontrar esa norma que promueva los propósitos, que no diga solo un sector, esto es lo que promovemos y por lo tanto dejamos afuera, que tienen los sustos, los temores, que son propios de cada uno de los sectores de repente cuando son todavía más distantes. ¿Me vas a monopolizar el sistema? O bien vamos a dejar entonces imposible, vas a establecer el sistema ISAPRE, que en el fondo que nos está generando problemas hoy día. Entonces, lo que tenemos que decir es, ambos tienen que responder, es no. Entonces, pero entonces, ¿cómo construyo esa norma? Y eso es una dificultad porque en el fondo, como se dice, son sectores distintos, son posturas distintas y por lo tanto lograr encontrarse entre distintas personas que piensan distinto es una mediación no menor, porque en el fondo no son 2 actores, son 6 actores finalmente que representan distintos sectores, distintos bloques, no cada uno, no somos dos, sino que en el fondo son 6 distintos. Queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por lo que esperan de este proceso. Ahí voy a formular la pregunta así, porque el domingo hay una elección. Esto no les compete estrictamente a ustedes, pero en fin, es lo que sigue a partir de su trabajo. Y claro, este proceso está pensado, está diseñado, o así lo veo yo al menos, está diseñado para que un parlamento nomine a un comité de expertos y por tanto el comité de expertos representativo
digo, en términos amplios, de una correlación de fuerzas políticas previa. Y la idea era que el Consejo, que es elegido igual que el Senado, en principio tenga una correlación de fuerzas más o menos análoga a la que hay tanto en la Comisión de Expertos como en el Parlamento. Y claro, es posible que eso cambie el domingo, no somos pitonizos y podría no cambiar, pero todo indica que podría haber una correlación de fuerzas distinta. Entonces formulo la pregunta así: ¿qué tan optimistas son? Quizás están obligados a ser optimistas por el propio trabajo que están haciendo, ¿no? Pero ¿qué tan optimistas son de lo que viene? Porque es un proceso que yo considero indispensable y muy importante, pero que tiene riesgo. Yo hay días que lo conversábamos con Marcela justo antes, hay días en los que amanezco bastante pesimista respecto de esto, no porque usted haciendo... No porque sea crítico del trabajo que ustedes están haciendo como comisión de expertos, sino porque el clima político ha ido variando tanto y podría volver a variar de nuevo. Digamos que hay días en los que amanezco un poco más escéptico. No sé quién quiere partir con esta pregunta un poco más política. Sí. Hagamos un poco de historia. ¿Cuántos años llevamos en esto? Yo tengo la impresión de que el alegato con respecto a la legitimidad de la Constitución del 80 parte poco después del 2010, pero no... Si te puedo poner un matiz, la candidatura presidencial de Eduardo Frei el 2009, la primera. Un grupo que se llamaba Océanos Azules, si mal no recuerdo, ¿no? Ya tenía ese punto, ¿no? No, tenía ese punto y era una discusión, podríamos incluso retroceder al grupo de los 24, pero claro, con la efervescencia constitucional. Empieza de a poquito, con un poco los trabajos de Fernando Atri y compañía, el movimiento pingüino de repente aparecía, desaparecía. Empezó después con las votaciones que se quería marcar el voto con AC. Pero diría que ya, para no ser irme tan atrás, parte a propósito de un modo de solucionar, uno de los modos de solucionar, en palabras de Carlos Peña, el malestar social que se manifiesta en octubre del 2019. Entonces, si piensan ustedes, vamos a cumplir 4 años en modo constitucional. 4 años en que la ciudadanía, los expertos y los políticos hemos estado hablando de Constitución, leyendo Constitución, estudiando Constituciones, publicando columnas sobre la Constitución, debatiendo sobre la Constitución en la televisión. Piensen ustedes que los ciudadanos votaron por un plebiscito constitucional, si se quería o no mantener la Constitución del 80. Se rechazó mantener la Constitución del 80. Segunda elección, elección de convencionales. Tercera elección, plebiscito de septiembre del año pasado. Cuarta elección, este domingo. Quinta elección, el plebiscito de salida. O sea, en 4 años hemos concurrido a las normas 5 veces solo por la Constitución. Es importante poner esto en contexto histórico de los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque yo creo que somos tan responsables nosotros como los electores frente a los chilenos del mañana que van a decir, esta gente pasó 4 años hablando de Constitución, votaron 5 veces, se juntaron cientos de veces y no funcionó. No puede ser. No puede ser. Por tanto, yo mantengo la esperanza de que este pueblo sí puede llegar a acuerdo. Hemos llegado a acuerdo en cosas muy importantes, otras nos separan, pero al menos en el acuerdo en lo fundamental. Porque no llegar a acuerdo en lo fundamental significa que no tenemos país. No tenemos país, estamos condenados a la disolución. Y yo me resisto a creer eso. Y por lo tanto, yo creo que hay que votar y apoyar el proceso del mejor modo posible porque somos responsables ante esta generación y ante las generaciones futuras. Y piensen ustedes que si llegamos a un buen acuerdo en democracia, este país despega por los próximos 40 años. No digo que esta Constitución va a ser perpetua, se podrán introducir reformas, pero estaríamos regalándole a Chile la posibilidad de despegar fruto de un acuerdo democrático con una legitimidad de origen indiscutible para efectos de la futura generación. Entonces, yo creo que ni como experto, ni como consejero, ni como electores nos podemos aferrar esto que ya ha salido bastante caro para un país pobre como Chile. Entonces, yo creo que ese es el espíritu con que hay que abordar las diferencias, las votaciones, la opinión, la contribución en prensa, etc. Ese es el modo que tengo yo de verlo. Marcela. Dejémoslo al final. Estoy en reflexión. Paz. A ver,
este proceso siempre lo conocemos claro, tal como señalaba. Nosotros somos representantes de las fuerzas políticas que hoy día conforman dos órganos, en el fondo, que es el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, desde esa perspectiva, claro, hoy día somos 24, elegidos 2 y 12, pero que en el fondo que representamos también los sectores, principalmente, que fueron capaces de llegar al acuerdo por Chile. Eso implica desde el PC hasta la UDI. Entonces, hoy día también tenemos, se supone, de acuerdo a las encuestas, que podría haber una llegada mucho mayor en porcentaje a la participación que hoy día tiene incluso el Partido Republicano, el Partido de la Gente, lo que hoy día tiene la conformación político-electoral dentro del Congreso Nacional, y son dos partidos que se excluyeron del acuerdo por Chile. Entonces, que miraron que este proceso, en el fondo, que no hubiese una nueva constitución. Entonces, también tenemos que preguntarnos como país, entonces, si eso llegase a suceder, bueno, como que nos gustan las montañas rusas, porque en el fondo se supone que queremos moderación, que queremos en el fondo apuntar en el fondo una estabilidad, más que la moderación propiamente, pero una estabilidad como país, con todos los cambios que pueda significar, pero volver a iniciar un proceso bajo esta incertidumbre, volvemos a ponernos en una condición que no vamos a saber, que ya el 7 de mayo, si sucede, cómo se va a producir este panorama. Y no vamos a tener esa, por lo menos, tranquilidad de que estamos claros cómo se va a desarrollar. Ahora, más allá de cómo queden estas conformaciones, todos tenemos un rol. Efectivamente, nosotros continuamos funcionando como comisión experta, vamos a tener derecho a voz en todas las sesiones que ellos también tengan como consejo. También en eso mismo vamos a tener que ser un rol vinculante respecto de esta misma respecto de la energía que hemos generado del inicio. Si hablamos de transversalidad, bueno, ojalá que entonces las personas que están adentro logren también permearse con esa actitud de diálogo, porque tal como señalamos, no podemos finalmente fallar como país en lo que queremos entregarnos, porque finalmente esto dice relación con nuestra calidad de vida. Esta misma, cuando dicen lo cansada que está gente con el proceso constitucional, bueno, va de la mano con un cansancio por un lado, pero también han cambiado las condiciones país. No han cambiado las condiciones país. Entonces, ¿las queremos perpetuar o queremos realmente buscar una alternativa que, representados transversalmente, porque no vamos a lograr, o sea, aquí avanzamos de lo que rechazamos el 4 de septiembre, avanzamos hacia una mirada de co-construcción de constitución, donde nos sentamos medianamente reflejados, porque tal como dice Jaime, es imposible encontrarse en cada una de las normas, pero bueno, entonces estamos como sociedad representados en cada una de las normas y tengamos entonces esa tranquilidad de caminar juntos finalmente después de diciembre en ese nuevo proyecto de constitución con esta nueva rastra del Estado, donde hablamos del Estado social, que además si nos gusta sentirnos modernos, también el Estado social y democrático de derecho es parte de lo que tienen las culturas que están más desarrolladas que nosotros y también viene de un ambiente de las características país. También el Estado social promueve una identificación de solidaridad, de un rostro distinto. Finalmente yo creo que algo que nos ha tenido últimamente, con todos los actos de violencia, finalmente estamos llenos de sensaciones mucho más radicalizadas, a veces mucho más duras, más de conflicto, y tenemos que promover una sociedad donde podamos caminar tranquilamente, y en eso conformamos todos nosotros, cuando me va a salir, pero en el fondo, cuando hablamos de seguridad, la violencia, cómo van captando territorio, bueno, no nos salgamos nosotros del territorio. Y tener una nueva constitución también nos promueve hacernos parte del país que somos, del territorio donde vivimos. Ya, ahora sí. Esperamos con ansia, Marcelo. No, lo que me pasa a mí, Daniel, es que yo creo que parte de la regla de la democracia y lo que uno enseña en clase es que precisamente esto se decide por cada persona libremente a través del voto. Entonces, lo que no me gusta es la idea populista de pensar que en el fondo aquí todas las personas que están en la comisión, digamos, están como desdeñando en los procesos pasados, todo lo contrario. Yo creo que eso, las ideas populistas de extremo y extremo le hacen mucho daño a nuestra democracia en general, con comisión experta o sin comisión experta. Y el problema es que en Chile es muy fácil caer en eso. Entonces, creo yo que más allá de que si uno tiene una idea de cuál va a ser el resultado, no, el resultado está en el voto de cada uno, que es un derecho civil y político que yo me encargo de defender todos los días en la subcomisión, enmienda, y en eso estoy. O sea, estoy entregada absolutamente en tratar de hacer que esto pueda ser una buena respuesta para los problemas de las personas, en servir, nada más.
¿Qué es lo que la gente va a decidir el 7 de mayo? ¿Qué es lo que la gente va a decidir el 17 de diciembre? Bueno, es lo que la gente decida. Entonces, la regla de la política en ese sentido es tan fácil como X votos o 5 votos. Lo que me preocupa, eso sí, y que es una preocupación que yo creo que como Observatorio Constitucional en general, yo creo que hemos tenido hace mucho tiempo, dice relación con la falta de educación cívica que hay en Chile hoy en día. Desde que se borró nosotros, esta generación todavía, teníamos educación cívica y leíamos la Constitución en el colegio y te la pasaban y tenías que contestarla, etc. En cambio ahora estamos en una generación que yo creo que deben formarse, sobre todo en la universidad o en el colegio deben formarse, porque son ellos los que van a enfrentar lo que sea que la gente decida mañana, ni siquiera nosotros. Entonces yo creo que uno debe poner todo su esfuerzo y, como se dice por ahí, a Dios rogando con el mazo dando, y la opinología vendrá después, y los análisis vendrán después, cuando ya sepamos concretamente qué es lo que la gente decidió soberanamente, y ahora hay que respetarlo, porque eso es la democracia. Bueno, el tiempo, les quería agradecer a todos los asistentes, nuevamente al decano también. Estaremos muy atentos no solo a las elecciones del domingo, sino también la comisión tiene que entregar a principios de junio un anteproyecto el día de la Constitución, en el fondo, del nuevo Consejo Constitucional, digamos. Así que les queda un mes, ¿no? Es un mes de trabajo, así que estaremos también muy atentos a eso. Agradecer a Jaime Arancibia, Marcela Peredo y Paz Anastasiadis por haber tenido la gentileza de compartir con nosotros estas reflexiones que tanto nos iluminan y nos orientan del proceso que está viviendo Chile.